Bienvenidos a Reflexiones Diarias, Camino de Pascua a Pentecostés. Lunes 4 de mayo de la cuarta semana de Pascua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el día de hoy tenemos las lecturas del libro de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio según San Juan. Dios nunca se cansa de hacernos el bien. Constantemente está derramando sus bendiciones sobre cada uno de nosotros. Jesús nunca se cansa de venir a nuestro encuentro y el Espíritu Santo nunca se cansa de iluminarnos. Es un nuevo comienzo, un día más agregado a nuestro peregrinaje hacia la morada eterna en el reino de nuestro Padre Celestial. Escuchamos en la lectura de hoy cómo los que no eran judíos, es decir, que no creían en Dios ni conocían absolutamente nada de Dios, ahora ellos oyeron a otros hablar de Dios y aceptaron gustosos la palabra de Dios. Entonces, esto causó un conflicto entre estas primeras iglesias, comunidades de cristianos católicos que comenzaron a discutir con el apóstol Pedro, reclamándole de por qué estaba conviviendo y hasta comiendo dentro de sus casas con estos que no eran cristianos. Pero entonces Pedro les comparte y se pone a explicarles de cómo Dios le hizo vivir un éxtasis, lo cual, a través de esta impactante revelación que Dios le hace al apóstol Pedro, Dios le revela que la purificación de las almas, la evangelización a todas las naciones de toda raza y lengua, la conversión de todo ser humano a Dios, la salvación de los que viven atados al pecado, los ángeles, el Espíritu Santo y la vida eterna en Jesús, todo esto y muchísimo más estará al alcance de absolutamente todos. No importa lo que seas, quién seas, de dónde seas, de qué color seas, de qué raza seas, Dios hará que todos se conviertan a Él y un día vuelvan hacia Él y hacia su reino celestial. Y nada ni nadie podrá oponerse al plan salvífico de Dios con toda la humanidad, por toda la humanidad y para toda la humanidad. Ahora bien, querido hermano y querida hermana que me escuchas en este nuevo día, te invito a que medites en las siguientes preguntas. ¿Alguna vez en tu vida has detenido a alguien más a que hable de Dios a otra persona? ¿En algún momento de tu vida no has querido convivir o le haces el feo a otras personas solamente porque no conocen a Dios y no creen aún en Dios? ¿Estarías dispuesto o dispuesta, con la ayuda del Espíritu Santo, a visitar a una persona que es de otra religión, a comer en su casa, o viceversa, a invitarlos a tu casa, y así puedas, paso a paso, evangelizarlos para que puedan alcanzar la conversión y la salvación? ¿Estás siendo exclusivo en tu comunidad o en tu grupo, o estás siendo inclusivo? La purificación del alma y del corazón, la evangelización a la mente y conciencia del ser humano, la conversión en la manera de vivir y de existir de la persona, la salvación y la recuperación del origen de ser hijo e hija de Dios, los ángeles que cuidan y aconsejan a los hijos de Dios, el Espíritu Santo que guía, ilumina, santifica
y la vida eterna en Jesús, quien es el buen pastor, que no se cansa de buscar a todas las ovejas perdidas. Todo esto es universal. El amor de Dios es universal. No hay medidas, no hay límites y ni mucho menos exclusividad. A través de la historia, personas no católicas que no creían en Jesús como el buen pastor que alimenta a sus ovejas con su misma carne, es decir, personas que no creían que Jesús estaba vivo en la Eucaristía, se han dejado encontrar por el buen pastor, quien después las alimenta con su carne y su sangre, que es la Eucaristía, y lo hace con mucho amor. Uno de ellos es Scott Hahn, quien era protestante, teólogo bíblico, apologista y escritor. Un hombre muy inteligente. Se convirtió al catolicismo, donde relata su camino de conversión y de donde extraemos este fragmento. Tras pronunciar las palabras de la consagración, el sacerdote mantuvo elevada la hostia. Entonces sentí que la última sombra de duda se había diluido en mí. Con todo mi corazón dije: Señor mío y Dios mío, tú estás verdaderamente ahí. Y si eres tú, entonces quiero tener plena comunión contigo. No quiero negarte nada, dijo Scott. Scott Hahn después dice: al día siguiente, allí estaba yo otra vez en la Santa Misa, y así día tras día. Este hermano protestante, Scott Hahn, supo encontrar al buen pastor, supo ver al buen pastor Jesucristo, quien se desvivía por sus ovejas y quien él mismo las alimentaba con su carne y su sangre. En menos de 2 semanas ya estaba atrapado, ya estaba dentro del redil, ya era parte del rebaño eterno. No sé cómo decirlo, dice Scott Hahn, pero me había enamorado de pies a cabeza de nuestro Señor en la Eucaristía. Este hermano protestante, con tan solo una vez que entró a la Santa Misa, fue envuelto por Jesús en su infinito amor por esta oveja que se había ido, pero que ahora volvía a la presencia del buen pastor vivo en la Eucaristía. Su presencia en el Santísimo Sacramento era para mí poderosa y personal, dice el hermano Scott. Al igual que este hermano Scott Hahn, han habido cientos de personas que se han convertido al catolicismo por gracia de Dios, quien no se cansa de buscar a sus ovejas, que están dispersas, heridas, enfermas, confundidas, desoladas, descuidadas y perdidas. Por lo tanto, lleva tú una vida digna del llamado que has recibido de Dios, porque en verdad tú has sido llamado y llamada y escogido por Dios, quien va pastoreando tu alma hacia la vida eterna. Así pues, mantente siempre humilde y amable. Compórtate paciente con los demás y soporta cualquier falta o insulto que te hagan por amor. Sopórtalo todo por amor, así como Jesús te ha soportado a ti tantas faltas y te ha perdonado una y otra vez. Haz todo lo posible por mantenerte unido en la presencia del Espíritu Santo, invocándolo constantemente, y siempre busca la paz y corre tras ella. Sé un vivo instrumento de paz a donde quiera que vayas. Así mantendrás vínculos de unión con los demás y harás que a través de tu testimonio
las ovejas que están perdidas o que están alejadas del rebaño vuelvan a manos del buen pastor, quien es Jesús, nuestro Señor. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como tú fuiste llamado a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo rebaño, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. No obstante, Dios, tu Padre Celestial, te ha dado a ti un don especial mediante la generosidad de Cristo Jesús. Por eso las Escrituras dicen: cuando Jesús ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Escucha que dice, ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo Jesús también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. El universo entero está lleno de su gloria, de su presencia. Llenos están los cielos y la tierra de la gloria del Señor. Lleno está el cielo y la tierra de su presencia. Es decir, que nada está fuera de Él y todo, absolutamente todo, está bajo su control y dominio. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos volvamos al rebaño de Jesús, el buen pastor, hasta que todos seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo Jesús, nuestro Señor, y esa medida es el amor. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Por eso, querido hermano y querida hermana, es tan importante que conozcas la palabra de Dios, pues si tú ignoras la Biblia, es decir, las Sagradas Escrituras, estás ignorando al mismo Cristo Jesús. Pues conocer las Escrituras es conocer a Cristo Jesús. Y si comienzas a conocer a Cristo Jesús, podrás empezar a amarlo cada día más y más, ya que no se puede amar lo que no se conoce. Y si lo amas, serás capaz de buscarlo, escucharlo, seguirlo y abrazarlo con amor. Podrás vivir con Él, por Él y para Él. Y así podrás escuchar la voz del buen pastor, quien es Jesús, y seguirlo por sendero recto. Por donde conduce agua fresca, Él te llevará, te cuidará, y así, al conocer tú su voz a través de su palabra, no te dejarás llevar tan fácilmente por la voz del ladrón de las ovejas, quien intenta engañarte con mentiras tan hábiles que parecen la verdad. En cambio, hablarás la verdad con amor, y así crecerás en todo sentido hasta parecerte más y más a Cristo Jesús, quien es el buen pastor, que se desvive por sus ovejas, quien es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, Jesús, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte del cuerpo, al cumplir con su función específica, ayuda
a que las demás partes del cuerpo se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Bien, pasemos ahora al Evangelio según San Juan. En el Evangelio del día de hoy, escuchamos a Jesús nuevamente describiéndose a sí mismo como el Yo soy el buen pastor. Recordamos que el Yo soy es el origen de todo cuanto existe, es decir, Dios mismo. Entonces, esto nos dice que Dios mismo fue, es y será el pastor eterno, quien seguirá pastoreando, guiando, cuidando y llevando nuestras almas a su morada eterna, a su reino celestial. Y ni una sola de sus ovejas quiere Él que se pierda. Así se perdiera una sola, Él deja a las 99 y va en busca de la que está perdida. Por amor, se desvive por cada una de sus ovejas, que somos cada uno de nosotros, nuestros seres queridos y de todos aquellos hermanos y hermanas que muchas veces pensamos humanamente que no pertenecen ni merecen pertenecer al rebaño de Dios. Pero el rebaño de Dios es universal, pues Él tiene muchas ovejas que están en otros lugares dispersados, es decir, en todas las naciones y en los rincones del mundo, pero que Él mismo irá al encuentro de ellas y cuando las encuentre, las cargará sobre sus hombros y las traerá a su rebaño. Las ovejas, al escuchar la voz del buen pastor, quien es Jesús, recuperarán su identidad como pertenecientes al único rebaño celestial. Es la palabra de Dios que al ser aceptada en el corazón penetra hasta lo más profundo del ser. Es la palabra de Dios que reanima a la oveja perturbada por los rugidos del lobo. Es la palabra de Dios que vivifica y levanta la existencia de la oveja. Es la palabra de Dios que sana las heridas de la oveja misma, que se causó a sí misma al separarse voluntariamente del rebaño, y la misma palabra de Dios es la que será la que alimentará a la oveja desnutrida. Por otra parte, escuchamos cómo Dios mismo también nos llama a ser pastores de almas, esforzándonos no tanto por los beneficios que podamos obtener al tener tal puesto o tal posición, sino más bien dar la vida por cada oveja por amor, pues al fin de cuentas es lo que nos hará completamente felices, amar y ser amados, ya que para eso hemos sido creados. Con tu amor lo tengo todo, Señor, nada me falta. Algunos fuimos llamados a pastorear en nuestros hogares como padres de familia, otros en las escuelas como maestros, algunos en la vida pública, otros más en los hospitales, más aún en la iglesia como padres espirituales, diáconos, monjas, líderes de ministerios y también como lo son los gobernantes, etc. A semejanza del buen pastor Jesús, quien se desvive por sus ovejas y da su vida por ellas, tú también puedes ser parte de su búsqueda por cada una de las ovejas que aún no han entrado a su redil. Ahora bien, querido hermano y querida hermana, te invito a que medites en las siguientes preguntas. ¿Eres tú un pastor que entrega su vida por los demás con actos de servicio, de entrega,
alimentando a las ovejas con la palabra de Dios, para que puedan escuchar la voz del buen pastor y puedan regresar al rebaño? ¿Eres tú un pastor asalariado que solo busca aprovecharse de los demás? ¿Estarías dispuesto o dispuesta a poner tus talentos y dones al servicio del rebaño de Dios y así puedes ayudar al buen pastor a buscar a sus ovejas, especialmente las más perdidas? ¿Confías en que Jesús, el buen pastor, puede ayudarte a ser un pastor de almas? Tú, hermano y hermana, conoces lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por ti. De manera que tú también tienes que dar tu vida por los demás. Empezando siempre, recuerda, en tu hogar, con tu esposo o esposa, tu hijo o tu hija, tus familiares, tus amigos más cercanos, tus vecinos y posteriormente con la comunidad. Si tú tienes suficiente dinero para vivir bien y ves a una persona en necesidad, pero no le muestras compasión, es decir, misericordia, no miras que está sufriendo, no le ayudas, ¿cómo puedes decir que el amor de Dios habita en tu corazón? Queridos hijos e hijas de Dios, que tu amor no quede solo en palabras. Muestra la verdad del amor sincero por medio de tus acciones. Tus acciones demostrarán que perteneces a la verdad. Entonces estarás confiado o confiada cuando estés delante de Dios y le presentes cuentas de tus obras aquí en la tierra. Y así tendrás tu conciencia tranquila ante Dios. Y aunque tu conciencia te condenara o te reclamara algo, Dios, que lo ve todo y lo sabe todo, estará por encima de tu conciencia. Las ovejas escuchan su voz. Conocer en el Evangelio es un acto de adhesión a la persona conocida. Conocer a Jesús no implica solamente un acto de fe, sino también de caridad, es decir, de amor. Y el amor se demuestra con las obras. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.